Nosotros tenemos 70 personas que están en el programa ahorita, que son los que regularmente están viniendo. De las 70 personas, tenemos aproximadamente, o sea, estas 70 personas son representantes o los que han venido presentándose acá de las casi 600 personas que han pasado por la terapia desde el punto de vista de la rehabilitación propiamente dicha, ¿no? Entonces, las, digamos, afectaciones, por no llamarlo patologías o enfermedades, pero las afectaciones de las personas que vienen aquí, producto de referencia de médico, producto de la convocatoria que le hacen los médicos para la terapia, nos llegan de las siguientes afectaciones: hipercifosis, hiperlordosis cervical, hiperlordosis lumbar, hernia discal, espondiolitis, lesiones de ligamento, esguince, luxaciones, lesiones tendinosas, lesiones de ligamento, hombros dolorosos, espicondilitis, tendinitis aquilea, tendinitis rutuliana, calambres, contrafractura, artrosis, artroscopia, elongación, contusión muscular, escoliosis, esclerosis lateral amyotrófica, fibromialgia, artritis reumatoide, lumbalgia crónica, ACV, enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, osteoporosis, varices, prótesis de rodilla, rehabilitación de columna, osteoartrosis lumbosacra, equinovaropié izquierdo, osteopenia, diabetes, paraplegia inferior, discopatía degenerativa, obesidad mórbida, mal de Parkinson, afectaciones psicomotoras, cuadriparesia espática secuelar isquémica postoperatoria. Estos son lo que ellos nos denuncian o nos reportan como afectaciones que pudiesen decir las enfermedades o patologías que algunas de estas personas han sufrido o sufren, y que bien sea por recomendación médica o por necesidad de ellos mismos, han venido a lo que es la rehabilitación dentro del programa. De esto que está acá, independientemente de la interpretación, el conocimiento que nosotros tengamos en la materia de cada una de estas afectaciones, habiéndola considerado la necesidad de que tenemos que estudiar e entenderlas, ¿no? Y no tan solo entenderlas, sino manejarlas. Quiere decir esto que nosotros, sin necesidad de creernos médicos, sin necesidad de andar entrando en las profundidades clínicas que esto amerita, porque tenemos que respetar muchísimo la profesión de la medicina como ejercicio central para la terapia o para digamos, la conexión que tiene esta terapia con la parte clínica médica. Tenemos que tener conciencia de la gran responsabilidad que nosotros debemos tener en el manejo de esto. Cualquier, digamos, dificultad que pudiésemos tener, ignorancia, incapacidad que tengamos en el conocimiento de alguna de estas afectaciones, enfermedades o lesiones, bueno, nos lleva a nosotros la preocupación de cada vez más hacernos profesionales en el manejo de esto. Esto nos lleva a nosotros a entender, a saber cómo una persona que tiene una afectación o una patología de esta, cómo puede estar en este tipo de programa, haciendo el ejercicio, haciendo la actividad que nosotros le estamos exigiendo, ¿no? Entendido además que esto no es un programa clínico, esto no es un programa médico. Por dar un ejemplo, tenemos una enfermedad que tenga una enfermedad coronaria o cardiovascular, la necesidad que esta persona tiene que hacer algunas actividades que no sean hipóxicas, que no exponga su condición cardiovascular al extremo, como pudiese ser un ejercicio de rapidez en el agua. Y además, que lo más importante es que las personas que están llegando acá tienen que tener conciencia de su limitación. En el agua ocurre un fenómeno que se llama la falsa recuperación. En el agua, por la capacidad, el cuerpo pesa 9 veces menos que lo que pesa afuera.
Después que se supera el problema del miedo y el equilibrio, el desplazamiento en el agua, la condición que el agua, la temperatura a la cual la persona se expone y además el propio hecho de que la persona está centrada, concentrada en el tipo de actividad que está haciendo, esto lleva a la persona a motivarse y logra a la persona tener algunas conductas en el agua que pudiesen ser muy favorables. Esto pudiese creer en las personas digamos, una idea de que las personas ya están recuperadas de la lesión o de la afectación. Eso en primer momento, ¿no? Y el cuidado que debemos tener de eso. En segundo lugar, creer entonces que este tipo de actividad o terapia pudiese generarle a ellos la rendición, o sea, quitarle su enfermedad o quitarle su afectación. Si bien es cierto que sean algunas condiciones, si hay mejoramiento, pero no podemos hacerle creer a las personas que es que la simple práctica en la natación, del ejercicio en el agua, las actividades, va a quitarle el problema que ellos tienen de fondo, o la afectación o las patologías que ellos tienen de fondo. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con eso, hacerlo estar en el estado de conciencia. Con lo cual nosotros tenemos una dificultad adicional, que es que la gente está sometida a un miedo, porque quien tiene una afectación o una enfermedad de esta, una patología, siempre va a tener la necesidad de curarse. Esa fe, esa práctica religiosa que nosotros exigimos en el agua, ellos siempre la van a buscar ahí y van a buscar el milagro de no tener una enfermedad o una actividad. Y hay que tener cuidado con eso, los milagros son los milagros, la fe es la fe y la terapia es la terapia y la actividad es la actividad. Eso hay que tenerlo extremadamente en cuenta, porque si no pudiésemos tener nosotros la dificultad de que la gente, por el simple hecho de practicar la actividad que estamos diciendo, las personas inmediatamente están creyendo que ya van a ser recuperadas del todo, una patología o una afectación como la que hemos estado mencionando. Otro elemento que es importante es conocer la psicología de la persona. Una vez que la persona entra acá, empezamos a observar el comportamiento neurológico. ¿A qué me refiero? Empezamos a ver algunas actividades que la gente desarrolla en el agua y empezamos a ver cómo es el dominio del equilibrio, cómo es el dominio de la coordinación, cómo es la flexibilidad y el balance que debe tener la persona en su actividad, en este caso la actividad acuática. Empezamos a ver si la persona tiene o no dificultades, o grados de dificultades, o grados de avance, o por el contrario, posibilidades y cualidades en ese tipo de actividad. Entonces, ahí eso nos va a permitir hacer como una especie de evaluación y una referencia en una especie de escala si la persona está menos o más afectada o está menos o más favorecida. Eso es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, porque eso nos va a permitir a nosotros saber hasta dónde nosotros pudiésemos exigir, hasta dónde nosotros pudiésemos ofertar el tipo de terapia que las personas necesitan en el agua. Eso es una condición importante, estar observando a las personas. Otro elemento es, una vez que las personas han logrado acostumbrarse, tener mejores condiciones para que las personas puedan estar en el agua y haciendo la terapia, empiezan a sentirse mejor, todo esto. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, empieza una exigencia de nosotros, hacia nosotros, que es motivar al personal para que las personas se sientan identificadas dentro del tipo de programa. Entonces van a observar que las personas, cuando están dentro del programa, una vez que ya llenan su tanque, por dar un sentido figurado a esto, por decir una expresión coloquial, una vez que las personas llenan su tanque y se sienten bien, salen al campo a inventar hasta que se les agota el combustible. Y entonces vemos como las personas, como ya se sienten bien, una mejoría, esa falsa mejoría algunas veces, ya empiezan a desechar, a separarse, a rechazar un poco lo que es la actividad. Empieza un cansancio, un agotamiento y todo eso. ¿Hasta qué punto es buena lo que llaman la falsa recuperación? No podemos decir que es bueno. La falsa recuperación, si hay que darle una connotación entre bueno y malo, obviamente es malo. La falsa es una falsa y como tal mentira no es buena. El problema de eso es que hay dos elementos que tenemos que evaluar bien. En principio, las expectativas que se crean hacia la recuperación, eso es bueno. Por eso crea una condición psicológica muy buena para la recuperación. Eso nos ayuda, una motivación.
y vienen reacciones químicas orgánicas del cuerpo que pudiesen ayudar a la recuperación. Eso es muy bueno. El problema estaría en que la gente se lo asuma como un hecho, de que ya por el simple hecho de que se está sintiendo unas mejoras, ya está en la recuperación, porque generalmente viene el abandono de la farmacología indicada, del tratamiento médico indicado, y es el problema que se nos presenta. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros pudiésemos generar una motivación exagerada y pudiésemos mandar algunas actividades que hacen que la gente se sienta muy bien, pero se siente muy bien ¿en dónde? En un ambiente y un espacio muy especial, que es en el agua, porque tiene una temperatura, porque tiene un equilibrio, porque tiene una presión atmosférica, porque tiene unas condiciones especiales. Pero una vez que sale de ahí, vuelve a su realidad, y en su realidad él se va a conseguir con sus limitaciones. Y ahí viene uno de los problemas más difíciles que tenemos que saber que controlar, las frustraciones. Cuando la persona empieza a sentir un desmotivo, un ánimo, porque cuando salgo, ahí estoy muy bien, pero cuando llego a mi casa llego a la realidad. Y la persona tiende siempre a estar en la realidad, por más fantasía que siempre quisiera estar. La persona entonces llega un momento en que se agota de la fantasía, del bienestar, y prefiere estar en lo suyo, en esa especie de pesimismo, en esa especie de problema eterno, y empieza además una especie de autocastigo. Entonces tenemos que saber identificar eso. Eso es una de las necesidades de andar haciendo la evaluación. Otro problema que se nos presenta a nosotros es, nosotros en la terapia, complementando la terapia, tenemos un libro de control, tenemos una especie de evaluación y un seguimiento constante a las personas que están dentro del programa. Se le exige algunos instrumentos, algunas metodologías para el control, por ejemplo, llenar los formularios, el libro de control y todo eso. ¿Qué nos pasa y qué es constante en esa situación? Las personas se niegan a eso. Ese ejercicio o esa actividad o esa terapia tiene dos sentidos. En principio, nosotros tener un control, y el segundo sentido es motivar la parte cognitiva de la persona que está afectada. Es hacer un ejercicio mental, pesa para el cerebro, es tratar de llevar eso. La persona, una vez que empieza a sentir la rigurosidad, la disciplina en la parte académica que se les está exigiendo, el tener su propio control de la actividad, el evaluarse a sí mismo, hay dos situaciones. El rechazo, ¿en qué sentido? No me quiero evaluar, no quiero saber cómo estoy. Eso es una primera reacción. El segundo elemento, estoy fastidiado de estar colocando lo mismo. ¿Eso es para qué? Y eso es simplemente una reacción que pudiese ser, digamos, natural, pero también pudiese haber algo de patología ahí desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista psicológico incluso. La persona no le gusta que le busquen ese subconsciente, que él cree que se les está buscando, que él cree que se les está espiando en ese subconsciente, en esa intimidad. De ahí entramos al otro punto que es o lo más importante de lo primero, que es la parte ética y la parte moral dentro de todo esto. El manejo de esto, el manejo de la enfermedad, de la patología, de la afectación, de la situación psicológica, biológica que esté padeciendo o esté sufriendo, o tenga una persona que pudiésemos denominar paciente, para nosotros atletas todos, esa condición implica que nos hacemos nosotros cargo responsable de situaciones personales de un individuo que tiene una afectación importante. Y el manejo de esto nos coloca a nosotros, nos ubica a nosotros en el entendido que tenemos que saber manejar muy puntual esta información que tenemos. Porque ahí van a venir intimidades de lo que pueden o no pueden hacer, de los alcances o no. Ahí van a venir confesiones de situaciones, porque uno empieza, en este trabajo terapéutico, empieza a haber una confianza entre el facilitador, el instructor y la persona que está afectada o el atleta. Ese fenómeno se presenta ahí. De ahí la necesidad ética de reforzamiento de saber que manejando este tipo de información tenemos que tener una conciencia de que nosotros, por la interpretación, simple interpretación, subestimando lo que signifique nuestra interpretación para una persona que efectivamente tiene esa situación particular, pudiésemos estar generando en esa persona una condición de rechazo de ella misma en principio y después hacia los demás, o de los demás hacia ella. O sea, son situaciones que se presentan. Todo esto estamos tratando de llevarlo a estudios clínicos. Esto lo hace la doctora Yana. Y todo esto le estamos haciendo un seguimiento
de lo que sería la afectación de una persona desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biológico, y cómo nosotros tenemos que medir eso clínicamente. Es una de las responsabilidades que tiene la doctora Yana, que ustedes la conocen dentro del programa. Ahora, lo importante es que nosotros, los que estamos acá, tengamos conciencia de lo que esto significa, para que nosotros, una vez identificados, una vez ubicados nosotros como evaluadores, como instructores, como facilitadores, nosotros podamos darle salida a unas situaciones que se nos presentan de relaciones humanas. Se nos presentan relaciones muy elementales en las relaciones humanas. Empiezan a salir cosas del pasado, empiezan a salir cosas de la conducta que viene, digamos, hasta del hogar, o situaciones de problemas que se han ido creando en el desarrollo de esta ciudadano o esta ciudadana, ¿no? Entonces eso empiezan a salir dificultades y temores entre las personas. Entonces todas estas manifestaciones que empiezan a salir o se manifiestan, tenemos que tener un extraordinario cuidado. ¿Por qué? Porque para nosotros pudiésemos, por el hecho de que lo estamos tratando como atleta, pudiésemos nosotros imaginarnos que estamos hablando efectivamente de un atleta de alta competencia. De ahí la dificultad que tienen las personas que están haciendo el trabajo de facilitadores, de entender que su trabajo, si bien es cierto, es tratar a una persona que tiene afectaciones como atleta, no son el rol de atletas dentro de todo esto. Son atletas en un sentido, la práctica, y sabemos, digamos, los niveles de recuperación a los que nosotros sometemos a las personas que están afectadas. Lo llevamos a competencias de manera voluntaria para aquellos que quieren. Si tienen otros lugares donde ellos pueden ir escalando, buscando que esa falsa recuperación cada vez se vaya convirtiendo en una verdadera recuperación, tanto en lo psicológico como en lo biológico, y dando capacidades. Personas que no tenían una condición de posibilidad de medirse, de desarrollar, de tener cierta capacidad física y psicológica, bueno, llega un momento en que ya lo manejan, y eso es extraordinario, eso está muy bien. Pero nosotros tenemos que tener conciencia como facilitadores, como instructores, que no son atletas normales. No es que son un atleta, porque ahí vienen, entre otras cosas, la creencia de ellos entonces a creerse unos muchachitos y a empezar a exigirse. Una persona que nunca hizo una actividad física empieza a exigirse cardiovascularmente, cardiorrespiratoriamente, de una manera que pudiese haber. Hay que verle efectivamente clínicamente la afectación, porque no sabemos si una persona que nunca ha tenido un desarrollo